Bienvenido, señor y señorita estudiante. Hoy conocerá cuentas de activo. Hemos mencionado en el tema anterior que mediante la representación gráfica en la cuenta T se puede conocer cuándo se generó un crédito o un débito. Sin embargo, debemos tener claro cuando una misma cuenta puede registrar valores en el debe o en el haber. A continuación, se describen los ejemplos más comunes sobre cómo manejar las principales cuentas contables del grupo de los activos, que se habían definido como los bienes que tienen el emprendimiento. Activos. Caja. En estas cuentas se registran los valores del dinero que tienen físicamente un emprendimiento, sean billetes o monedas. Se debita por ventas al contado, inversión del socio del emprendimiento, cobros en efectivo de facturas a clientes y dinero que presta una institución financiera. Se acredita por depósitos al banco de los fondos que se tienen en caja, pagos en efectivo y retiros por parte del dueño. Banco. Aquí se registran los valores que se tienen en cuenta de una institución financiera, sea una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Se debita por todos los depósitos que se realicen en las cuentas y se acredita por cheques girados por pagos efectuados y retiros de las cuentas de ahorros. Cuentas por cobrar. Se refieren a los valores que se tienen que cobrar a los clientes producto de las ventas a crédito. Se debitan por ventas al crédito y se acredita por cancelaciones de facturas y devoluciones. Inventarios. Aquí se registran los bienes para la producción o la comercialización. Se debita por compra de materia prima o suministros de producción y compra de productos para la venta. Se acredita por ventas de productos, usos del producto en la producción y ajustes por faltantes. Equipo de cómputo. Se registran los equipos relacionados con software y hardware. Se debita por compra de computadoras, impresoras, software, etc. Y aporte de los socios en esos bienes. Y se acredita por venta del equipo y el dar de baja. Terreno. Se registran los lotes de terreno donde funcionará el emprendimiento. Se debita por compra de lote o finca y aportes de los socios en estos bienes y se acredita por venta de lote. Edificio. Se registran las obras civiles como oficinas, locales, galpones, etc. Se debita por compra del bien, aporte de los socios en estos bienes y se acredita por venta del edificio. Muebles y enseres. Se registra el mobiliario del emprendimiento. Se debita por compra de escritorios, sillas, mesas, archivadores, estanterías, etc. Y aporte de los socios en estos bienes. Se acredita por venta del mobiliario y el darle de baja. Vehículos o naves. Se registra todas las unidades de transporte que se posea. Se debita por adquisiciones de autos, camiones de carga, camionetas, buses, barcos, botes de pesca, etc. Y el aporte de los socios en estos bienes. Se acredita por venta de los bienes y el darles de baja. Maquinaria. Se registra la maquinaria con la cual se realizará la producción. Se debita por adquisición de maquinaria para la producción y aporte de los socios en esos bienes. Se acredita por venta de los bienes y el darles de baja. Activos biológicos. Registra el inventario de animales y plantas del emprendimiento. Se debita por adquisición de animales o plantas para obtener sus productos o cosechas. Se acredita por venta de los bienes y el darles de baja. Gracias por su atención.
Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo La razón por la cual muchas personas no tienen éxito en su entrevista de trabajo y pierden exámenes es porque no tienen claro cada uno de los conceptos que abarcan este tema. Yo soy Kevin Ramírez y hoy les vengo a explicar todos los pasivos. Los que están siguiendo el curso de contabilidad básica ya saben que este es el segundo pilar de la ecuación contable. Entonces, cuando escuchen pasivo en contabilidad, de inmediato asócienlo como una deuda o una obligación que contrae una empresa o ente económico con terceros o con ellos mismos en desarrollo del ejido ordinario de su actividad. Estas obligaciones pueden ser pagaderas en dinero, en bienes o en servicios. El pasivo agrupa las siguientes cuentas que les voy a definir una por una, y estas son obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos, otros pasivos y por último bonos y papeles comerciales. Bueno, hablemos de las obligaciones financieras. Estas no son más que las deudas que tiene la empresa, ya sean con los bancos, con cajas de ahorro, con cooperativas de crédito u otra entidad financiera, ya sea nacional o internacional. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y necesitara un dinero para llevar a cabo una actividad comercial, voy al banco, me hacen un préstamo y eso para mí es una obligación financiera. Ahora, ¿qué son los proveedores? Los proveedores son los que nos venden bienes o servicios a crédito para poder desarrollar la actividad principal de nuestra empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a la fabricación de zapatos y compro el cuero a crédito para poder fabricarlos, entonces esa es una deuda que tengo yo con mi proveedor. Hablemos ahora de las cuentas por pagar. Quiero que en esta cuenta pongan mucha atención porque esta es una de las cuentas que muchos suelen confundir con los proveedores. Pero aquí vamos a resolver esa duda y es que las cuentas por pagar son todas las deudas que tiene una empresa por conceptos diferentes a proveedores y obligaciones financieras. Se usa la cuenta por pagar cuando compro o adquiero un servicio a crédito que no está ligado a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, volvamos a la empresa dedicada a la venta de zapatos. Ahora, si yo compro a crédito un escritorio para la oficina, ese escritorio es una cuenta por pagar, ¿vale? Este tema es un poco extenso, ya que los conceptos que están en este rubro son muy específicos. Así que si dejas muchos likes, te suscribes y me los pides en los comentarios, haré un video explicando cada una de ellas. Hablemos de los impuestos, gravámenes y tasas, que son todas las deudas que tiene mi empresa con el Estado o con el gobierno y que se tienen que pagar obligatoriamente, como por ejemplo el impuesto de industria y comercio, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto al consumo, el gravamen a los movimientos financieros, que aquí en Colombia es el 4 por mil, etcétera. Bien, ahora cuando entremos a ver nómina, vamos a hablar mucho sobre las obligaciones laborales. Bueno, en esta cuenta van todas las deudas que tiene tu empresa con los trabajadores, con los extrabajadores o beneficiarios por conceptos como salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicio, prestaciones extralegales e indemnizaciones laborales. Hablemos de los pasivos estimados y provisiones, que son obligaciones que en el momento no se sabe exactamente su monto, pero con el fin de asegurarse de tener los recursos suficientes para pagar esa deuda en el momento que sea necesario, la empresa estima o supone un valor. Normalmente esta estimación se aplica por conceptos de costos y gastos, por conceptos laborales, contables y tributarios. Un ejemplo de esto es cuando al final del cierre de un mes no se sabe con exactitud el valor a pagar del servicio de luz eléctrica. En este caso, se causa este pasivo estimando o suponiendo un valor, sacando el promedio de recibos o facturas de meses anteriores. Sigamos con los diferidos. Cuando escuchemos la palabra diferido, instintivamente tenemos que asociarlo con la palabra anticipado. En este caso, como estamos hablando de pasivos, los diferidos son dineros
o pagos que la empresa recibe anticipadamente, ya sea por la venta o prestación de un servicio a futuro. Por ejemplo, si yo tengo una empresa dedicada a prestar el servicio de aseo y tú me pagas 3 meses por adelantado, eso para mí es un pasivo diferido, ya que tengo la obligación de prestarte ese servicio. Sigamos con la cuenta de otros pasivos. A esta cuenta van todas esas obligaciones que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas en los demás grupos del pasivo. Tenemos como por ejemplo los ingresos recibidos para terceros. Esto se da mucho en las inmobiliarias que actúan como intermediarias en la venta o alquiler de apartamentos. Cuando la inmobiliaria recibe el dinero del inquilino, ésta expide una factura, pero la registra como un ingreso recibido para tercero, que es una cuenta de pasivo, ya que ese dinero se lo tiene que entregar en un momento determinado al dueño del inmueble. Cuando una empresa necesita dinero para llevar a cabo una actividad, tiene dos alternativas. La que todos conocemos, que es ir al banco y obtener un préstamo, que el proceso demora mucho tiempo, o también puede optar por emitir bonos. Así que hablemos de la cuenta de bonos y papeles comerciales. Estos se definen como instrumentos de deuda. Simplemente es una opción que tienen las empresas para captar dinero del público y llevar a cabo sus proyectos. Y esto lo hace emitiendo bonos, que no es más que un documento que dice que en un tiempo determinado esa empresa le va a pagar al inversionista, que es quien compra ese bono, el dinero con un interés. Quiero agregar que ese documento llamado bono, el inversionista lo puede renegociar con otra persona o con otra empresa, ¿vale? Y bueno amigos, aquí termina esta primera parte. Si este video llega a los 50 likes, subo la segunda parte donde
Capital social y mecanismos de capitalización. Presentación. En el presente capítulo, como son los casos de la capitalización de créditos o de la capitalización de bonos convertibles en acciones. Si bien es cierto que la característica de intangible que tiene el capital implica que el mismo por regla general no se puede reembolsar a los socios durante la vigencia de la sociedad, hay 3 eventos en que es factible la reducción del capital con el respectivo reembolso del aporte a los socios y mediando autorización de la Superintendencia de Sociedades. Estos son cuando la sociedad carece de pasivo externo o cuando hecha la reducción los activos superan el doble del pasivo externo o cuando se cuenta con la autorización expresa y escrita de todos los acreedores. Régimen de acciones. Capital social y mecanismos de capitalización. Presentación. En el presente capítulo estudiaremos los diferentes aspectos relacionados con el capital de la sociedad. Para el efecto, analizaremos la dinámica de la capitalización de la sociedad, la naturaleza jurídica del capital y su relación con el patrimonio, la forma como se capitaliza la sociedad y el mecanismo a través del cual se realiza de manera ordinaria, que es el reglamento de emisión y colocación de acciones. Asimismo, analizaremos otros mecanismos de capitalización que no requieren de dicho reglamento, para concluir con las formas como puede reducirse el capital social. El capital representa el valor de los bienes que los socios han aportado o se han comprometido a aportar a la sociedad. En tal sentido, los aportes de los socios pasan a formar parte del haber social y su contrapartida contable se refleja en la cuenta del patrimonio denominada capital. A su vez, como contraprestación del aporte, el socio recibe el interés social, el cual puede estar representado en acciones, cuotas o partes de interés dependiendo del tipo de sociedad. El capital se caracteriza por ser abstracto, fijo, intangible, determinado y único. El mismo no se debe confundir con el patrimonio, el cual es dinámico e indeterminado, al comprender la universalidad de las relaciones jurídicas de la sociedad, incluido el capital mismo. La reglamentación legal del capital es diferente dependiendo de si la sociedad es por acciones, por cuotas o por partes de interés. En los dos últimos casos, el capital es un rubro único y se expresa de una única manera, capital social. Cualquier modificación al mismo siempre implicará una reforma estatutaria. En las sociedades por acciones, el capital sigue siendo único, pero se expresa en 3 rubros. Capital autorizado, que es el monto máximo fijado por los accionistas y cuya modificación exige una reforma estatutaria. Capital suscrito, que representa el monto de los aportes que los asociados se han comprometido a pagar. Y capital pagado, que es aquella parte del capital suscrito que representa el monto del aporte que ha ingresado efectivamente al haber social. El aumento del capital suscrito y pagado como tal no implica una reforma estatutaria y por regla general se somete a un reglamento de emisión y colocación de acciones, el cual en principio es aprobado por la Junta Directiva. El reglamento de emisión y colocación de acciones debe indicar como mínimo el número de acciones que se ofrecen, la proporción y forma en que pueden suscribirse, el plazo en que las acciones serán ofrecidas, el precio al que serán ofrecidas y el plazo para su pago. Aceptada la oferta de suscripción que la sociedad le hace a los socios y eventualmente a terceros, se perfecciona el contrato de suscripción entre el socio o tercero y la sociedad.
Cuando se emiten acciones, es necesario tener en cuenta si opera o no el derecho de preferencia en la suscripción, el cual es un elemento de la naturaleza en todo tipo de sociedades, siendo factible su no aplicación si así lo decide la Asamblea con una mayoría calificada. Existen otros mecanismos de capitalización que no requieren de la aprobación de un reglamento de emisión y colocación de acciones, bien porque los mismos implican una capitalización homogénea entre los actuales socios, como es el caso de la capitalización de la prima en la colocación de acciones, la capitalización de utilidades y la capitalización de reservas susceptibles de esta operación, o bien porque así lo permite la ley, como son los casos de la capitalización de créditos o de la capitalización de bonos convertibles en acciones. Si bien es cierto que la característica de intangible que tiene el capital implica que el mismo por regla general no se puede reembolsar a los socios durante la vigencia de la sociedad, hay tres eventos en que es factible la reducción del capital con el respectivo reembolso del aporte a los socios y mediando autorización de la Superintendencia de Sociedades. Estos son cuando la sociedad carece de pasivo externo o cuando hecha la reducción los activos superan el doble del pasivo externo o cuando se cuenta con la autorización expresa y escrita de todos los acreedores.